Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Realmente el país está pasando por unos momentos bastante críticos. Creo, sin lugar a exagerar, que es uno de los momentos más duros que estamos pasando dentro de democracia. Hemos tenido momentos duros durante lo que ya era una dictadura de Fujimori, protestas en las calles, pero lo que se está viviendo actualmente en el país parece ser una continuidad. Empieza con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, su salida del gobierno, esos pactos debajo de la mesa para poder librarse de la vacancia, lo que puso en crisis también al Congreso de la República, y ahora el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la institución que nombra a los jueces. Entonces, la idea parece que, el tema de la crisis parece no terminar, ampliarse más bien. Quiero analizar precisamente este tema y lo voy a hacer con Ronald Paredes, ex representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Y más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de ¿cuánto cuesta inmiscuirse en la crianza de los hijos? Hay algunos estudios que ven el tema económico. Muchos padres dejan o descuidan un poco el hogar porque tienen que trabajar todo el día para poderlo mantener. Sobre todo en nuestro país es una cosa evidente, pero hay gente que ha estudiado ese mecanismo y lo vamos a analizar con Neldy Mendoza de la Asociación Vida y Familia. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ronald, bienvenido. Buenas noches, Quique. Muchas gracias por invitarme al programa y bueno, estoy a tu disposición para dialogar de los temas que tengas en cartera. ¿Cuál es la dimensión exacta de lo que estamos viviendo en estos momentos en el país, a tu entender? Ojalá pudiéramos tener una dimensión, porque por lo menos eso nos daría la idea de un comienzo y de un final. Lo difícil de esta coyuntura que estamos viviendo es que parece no tener dimensiones la crisis que estamos viviendo, porque de alguna manera analizar temas como el del Poder Judicial, por ejemplo, trae consigo analizar el problema del Congreso de la República, es decir, del Poder Legislativo, y también del Poder Ejecutivo, amén de organismos constitucionales autónomos. Entonces, el problema va cobrando más dimensiones y las problemáticas que repercuten a partir del radio de influencia de estos poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos hacen que en realidad no tenga el problema una dimensión exacta, ¿no? Y eso lo complica en demasía. Yo no sé si la siguiente pregunta debe ser, voy a tratar de englobarlas las dos, es ¿a dónde vamos a ir a parar o cómo hemos podido vivir así? Es muy cierto lo que dices, Quique, a través de tu pregunta, porque mira, si nos remontamos a la historia, Jorge Basadre en su obra de la historia de la República nos dice hasta el momento que él escribió la obra, que hubieron hasta 14 intentos de reforma en el Poder Judicial, de manera que esto de las reformas del Poder Judicial tienen antigua data y nunca hemos tenido resultados. Es más, la propia República en el Perú se inicia bajo circunstancias muy duras, ¿no? El indio era profundamente discriminado a comienzos del siglo XX, donde se va teniendo una dimensión distinta de las cosas. El propio José Carlos Mariátegui, cuando analiza en su libro Siete ensayos de la realidad peruana, el problema del indio, dice que es el ninguno en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto viene siendo arrastrado desde mucho tiempo antes y nunca hemos sido capaces, dentro de esta debilidad institucional que tenemos, de abordar el problema de una manera clara y directa. Y en las actuales circunstancias se ha desbordado, ¿no? Este desborde, ¿a dónde nos conduce? ¿A dónde nos puede conducir? Porque el asunto es que
no hay instituciones fuertes, no se percibe un liderazgo en estos momentos en el país y eso pues genera incertidumbre. Entonces, ¿hacia dónde podemos transitar en estos momentos? Bueno, estamos viviendo una crisis grande de institucionalidad, pero eso tampoco debe hundirnos en el pesimismo. Las grandes crisis dan la oportunidad para las grandes soluciones, ¿no? No podemos dejar de combatir este hecho porque ya el problema lo tenemos encima y no podemos caer tampoco en propuestas maximalistas que se escuchan, ¿no? Que hay que cerrar el Congreso, que convoquemos a nuevas elecciones, que son propuestas maximalistas, hasta las minimalistas, que dicen que el país pues, ha salido de otras crisis, que de esta también va a salir y que el propio Poder Judicial, por ejemplo, en este caso, se puede autocontrolar y autorreformarse, ¿no? Creo que es un momento donde se exige una de estas 4 virtudes cardinales de las que hablaba Pitágoras en Grecia, ¿no? La prudencia, hay que ser muy, muy prudente. Por ejemplo, el presidente asume un liderazgo de convocar a esta sesión del Pleno del Congreso para abordar este tema, pero paralelamente a eso, que me parece una postura interesante y de asumir un liderazgo, lo vemos también respaldando las marchas en la calle. No digo que las marchas en la calle estén mal, me parece muy bien porque responden a una indignación popular y es lógico que el pueblo se vuelque a las calles. Pero me parece que el presidente de la República esté públicamente avalando eso, o sea, es por eso decía, es el momento de la prudencia, hay que dar soluciones meditadas, pensadas, no se va a solucionar nada en el corto plazo, hay que trazar planes a mediano y largo plazo, de manera que esta vez abordemos el problema en su exacta dimensión y con las curas que la ciudadanía espera, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones que se han notado. Por ejemplo, un apresuramiento del presidente para salir y decir estoy convocando una junta de notables cuyos resultados realmente no son de obligatorio cumplimiento. La salida del presidente parece ser para la tribuna, para plantear una suerte de liderazgo, que no me ganen, pero quien tiene las reales facultades para ejercer la reforma es el Congreso, porque lo que se necesitan es cambiar legislación, cambiar conformación de las maneras de elegir. ¿Esto es real? Totalmente, suscribo lo que dices, Quique. En primer lugar, creo que asumir el liderazgo no significa acortar plazos que solo nos van a llevar a posturas efectivistas. En 10 días, por muy notables que sean los personajes, no van a dotarnos de soluciones al problema, salvo quizá para salvar el contenido del discurso presidencial del 28 de julio, ¿no? Pero eso de ninguna manera va a ser la fórmula mágica o la piedra filosofal que resuelva el asunto. Máximo porque efectivamente el Congreso es quien va a tener que ser un actor preponderante en esto, y el propio Poder Judicial, porque hay que ser claros en algo. El Poder Judicial no debe autorreformarse, pero tampoco significa sacarlo del escenario, porque son ellos los que conocen sus fortalezas y sus debilidades, de manera que hay que convocarlos para que desde una ancha base y con la sociedad civil, por supuesto, podamos construir una reforma que en el mediano y largo plazo pueda cambiar el estado de cosas, ¿no? Pero esto de la comisión dará quizás algunas ideas interesantes y que además no son vinculantes, por supuesto, y podrán ser tomadas en cuenta o no por el Congreso de la República. En la historia del Perú, la cantidad de trabajos que han hecho comisiones, no quiero ser mal pensado, pero casi siempre han terminado encarpetadas, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Ronald Paredes, ex representante del Defensor del Pueblo. Cuando regrese precisamente pretendo hablar con él sobre qué pasaron con esas reformas, las 14 de las que mencionó el mayor historiador que hemos tenido de la República en el Perú, Basadre, y
¿qué pasó con las reformas recientes, las que hemos vivido en este siglo? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Tocamos eso y analizamos, seguimos analizando el contexto que está viviendo nuestro país después de la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Ronald Paredes, ex representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Hablamos de muchas reformas del Poder Judicial. El haber creado el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces fue una reforma no solamente alabada aquí, sino estudiada por otros países que intentaron inclusive aplicarlas o adecuarlas a sus realidades. ¿Fue una buena idea? Yo creo, Quique, que en su plataforma inicial fue una gran idea, porque efectivamente ha sido un modelo que vinieron a estudiarlo de otros países y significaba un cambio para lo que tuvimos antes cuando se elegía por ternas propuestas por el Ejecutivo, ratificadas, por ejemplo, por el Congreso de la República, que le daban un sesgo más político. Pero no nos olvidemos de algo, ¿no? Que esta Constitución, la que nos rige, es de la época de Fujimori. En esa época también se dio la libertad de empresa, muchas universidades se crearon bajo las leyes de la empresa. Decenas, ¿no? O sea, por decenas. Por decenas, efectivamente, casi en serie, ¿no es cierto? Medio industrializado el tema universitario, cosa que no debería haber sido nunca. De manera que en su naciente nadie previó que esto podía desbordarse, como ocurren siempre las cosas, ¿no? Van madurando y se ve la efectividad de una ley. Una ley a veces no se la ve en el papel, sino en su vigencia. Entonces, claro, en el tiempo se está apreciando, por ejemplo, que no fue una buena idea desde la perspectiva que estas universidades, que no tienen acreditación, pero que son muchas en número, pueden poner a miembros que no tienen la idoneidad para una responsabilidad tan alta como es la de elegir magistrados. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, un miembro es elegido por los colegios de abogados del Perú y 2 por los otros colegios profesionales. Pero cuando se producen ese tipo de elecciones, Quique, hay un ausentismo mayúsculo de los profesionales colegiados, porque siendo la élite intelectual del país, parece que no tienen la conciencia suficiente de darse cuenta de la responsabilidad de llevar a colegas para no solamente nombrar jueces, sino para ratificarlos y hasta destituirlos, ¿no? Entonces, también tendríamos que hacer como sociedad civil un mea culpa en este tipo de responsabilidades a las cuales no hemos estado en la altura suficiente. Escuché, por ejemplo, a Johnny Lescano, decía, debemos cambiar la manera de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ayer estuvo, por ejemplo, aquí Nímer Marroquín, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa, y ellos están decididos, yo no sé si precisamente como Asociación de Magistrados, o como Poder Judicial y con la participación de algunos miembros del Ministerio Público, presentar una propuesta donde desaparezca el Consejo Nacional de la Magistratura y sea reemplazado por una escuela de magistrados. Ya no tienes a gente que elija, nombre a jueces, sino al estilo de las escuelas militares. Uno postula, ingresa, estudia durante 2 años para ser magistrado y cuando se gradúa, de acuerdo al mérito que han conseguido en esa graduación, van eligiendo los puestos vacantes, van saliendo. Y con nombramientos que no son evaluados, no necesitan ratificación cada año, sino, decían ellos, seguir con una designación perenne. Y que el tema de control
sea ejercido por un órgano de control de la magistratura donde estén jueces que nunca van a administrar justicia, sino que han sido capacitados y que están ahí especializados en controlar a los jueces que imparten justicia. Esa idea, ¿cómo la ves? ¿Cómo la analizas? Bueno, en esta coyuntura todo es opinable. Creo que es un punto de vista que deben ingresar al debate y ser merituado. Pero por lo que me describes, este punto de vista es muy sesgado, ¿no? En todo están solo los magistrados, sea que administren justicia o no administren justicia, y no está la sociedad civil. Yo creo que en un tema como en el Poder Judicial no se debe excluir para nada a los magistrados, pero está comprobado que ellos no pueden autorreformarse, de manera que deben haber otros protagonistas que ingresen a este debate y pueda reformularse las cosas de mejor forma y claro, modo, ¿no? Su propuesta iba a ser elevada a la Comisión Wagner y bueno, también al Congreso de la República. Ellos creo que están conscientes de eso, que el tema de la autorreforma no es factible, no es conveniente. Claro. Quizá es un tema, repito, muy interesante, me parece un poco sesgado si solo van a intervenir en esto personas del Poder Judicial, pero yo creo que además yendo a un espectro más amplio, en el Perú, Quique, y creo que lo habíamos conversado hace muchos años atrás en algún programa tuyo, el Perú no tiene una escuela de administración pública, o sea, se ingresa al Estado a aprender, ¿no? O sea, que yo sepa, nadie tiene un curso sólido de administración pública y por eso es que se va a las municipalidades a aprender, se va a los gobiernos regionales a aprender, a cualquier entidad pública a aprender, y mientras aprenden se pasan 2 años el gobierno municipal o regional y tenemos el desastre que tenemos. Hay pésima administración pública en el Perú. De manera que quizás por ahí debería empezarse para luego hacer algo más específico y profundo, porque es mucho más serio, evidentemente, el tema de administrar justicia, que la propia tramitología que existe en todo el aparato estatal, que es muy grande, de manera que habría que ir de la mano en todo, ¿no? Porque no es un asunto solo del Poder Judicial. Acá la corrupción está en muchas esferas del Estado, es patente, y hay que resolverlo con una ética pública diferente y con gente capacitada en todos los niveles, no solamente en el estamento judicial, sino en todo el aparato público. Ahora, hablando de aparato público, estuvo aquí César Velan, él es profesor de Historia del Derecho en la Universidad San Pablo, además tiene una maestría en Derecho Penal, donde tocó el tema de corrupción. Y él escribió un artículo que parece muy interesante y vino y conversamos un poco aquí. Y él cuestionaba, por ejemplo, el tema de que el sistema que hemos adoptado nosotros ha convertido a los jueces en burócratas, en personas que ingresan a hacer una carrera judicial, ¿no es cierto?, que están más interesados en ascender, subir, cumplir con los requisitos, con las formas, que en realidad hacer justicia, o sea, no solamente aplicar leyes, sino hacer justicia, ¿no es cierto?, ir más allá de las leyes, interpretarlas, ¿no? Y él encontraba allí una grave falla, un grave error, que por ejemplo no se comete en el sistema anglosajón, donde no hay un escalafón pues por el que subir, ¿no? Ahí el que es nombrado juez de un pueblo, el supremo, pues el de apelaciones, y cosas por el estilo. ¿Es realmente nefasto convertir al juez en un burócrata? Definitivamente, ¿no? El juez debe estar liberado de muchas cosas que no lo asfixien y que haga su trabajo de una manera amplia, porque efectivamente el juez no solamente debe conocer la ley, esencialmente debe valorarla, debe interpretarla por los métodos de interpretación y debe incluso integrarla cuando haya lagunas o vacíos en la ley, de manera que eso requiere todo un estudio y toda una especialidad que a veces
se ve mermada cuando efectivamente el juez está preocupado en sus ascensos, en hacer cursos en la academia de la magistratura que le son exigibles, en estar enseñando en las universidades también, porque eso les da puntuación al momento en que quieren ascender, en maestrías por acá y por allá, ¿no es cierto?, que lo convierte casi en un Superman, ¿no es cierto?, porque sus horas de labor, más sus horas de docencia, más las horas en las que se capacita, en qué momento repiensa sus fallos, ¿no? La labor que realiza un juez es casi divina, Quique, ¿no? Porque como decía Aristóteles, el juez es la justicia animada, o sea, es el que te va a decir si tu derecho te corresponde o no, si se te priva de la libertad o no, si se te restituye tu patrimonio o no. Y eso no se puede hacer en segundos ni en minutos, ¿no? Es algo que tiene que ser reflexivo, es valorativo esencialmente. Ciertamente las leyes dan todo un marco, pero hay que interpretarlas, hay que valorarlas y, como te digo, en algunos casos integrarlas, porque las leyes tienen vacíos y un juez, conforme al mandato de la Constitución, no puede dejar de administrar justicia por deficiencia o falta de la ley. En esos casos tienen que integrarla. Y si el juez no está lo suficientemente liberado de ese tipo de cargas, pueden salir cosas nefastas para los justiciables, ¿no? Te invito a que te quedes un minuto más para poder seguir analizando esto. Voy a seguir con Ronald Paredes, ex representante del Defensor del Pueblo, tratando de hacer este análisis para que comprendamos las dimensiones de lo que está viviendo en estos momentos el país. Tras la pausa seguimos en modo avión y luego voy a estar con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia y vamos a tocar un tema muy interesante: cuánto cuesta inmiscuirse en la crianza de los hijos. Hay valoraciones interesantes que se las vamos a mostrar o que las vamos a conversar en el programa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Ronald Paredes, ex representante del Defensor del Pueblo. En el siguiente bloque voy a estar ya con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia para tocar el tema de cuánto cuesta inmiscuirse en la crianza de los hijos. Pero ahora volvamos a esta crisis aguda que está viviendo nuestro país. La crisis ha sido, como lo hemos venido describiendo, con Pedro Pablo Kuczynski en el Ejecutivo, luego el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial. Hay indignación, la gente sale a marchar, pero el país sigue caminando. O sea, esto significa que hemos estado viviendo prácticamente un constante desgobierno y que el país parece acostumbrado a caminar en piloto automático, porque lo que estamos descubriendo que pasa en nuestro país ha venido pasando durante unos años, no es un hecho específico, es una acumulación de cosas. Efectivamente, esto responde a una realidad. Nuestros gobernantes siempre han gobernado de espaldas a la sociedad, de manera que la sociedad casi por inercia ha seguido su propio camino, porque el Estado siempre ha estado desvinculado de la sociedad, ¿no? Y eso se traduce en lo que tú dices, ¿no? De alguna forma, como denominan ahora, ¿no? En piloto automático, se van desarrollando las cosas. Pero ojo, que la crisis de ahora es una crisis que sí puede afectar mucho porque se trata del Poder Judicial. Y cuando se incumplen los contratos de los inversionistas, si van a ser vistos por el Poder Judicial bajo la crisis que está viviendo, eso sí puede ahuyentar seriamente las inversiones, ¿no? Nadie va a querer invertir en un país donde su Poder Judicial deja mucho que desear, no solo en lentitud, sino en eficiencia y en eficacia, de manera que eso sí debe alertarnos para solucionar lo más pronto posible este tema, porque a partir de allí sí se pueden ahuyentar las inversiones y eso sí traería una repercusión que ya el piloto automático no nos serviría. El asunto es que cuando hay las grandes inversiones, las empresas que contratan con el Estado lo que hacen es no recurrir al Poder Judicial, precisamente porque ya se les presuponía corrupto, demorón,
incapaz, y se fueron al tema de los arbitrajes. Que no ha sido tampoco una buena experiencia, ¿no? Es la justicia privada, ¿no es cierto? Así es, claro. La solución alternativa de conflictos que no ha sido una buena experiencia para los aparatos públicos, en primer lugar, y que en la sociedad civil, en el hombre de a pie, todavía no ha calado lo suficiente. De allí que tenemos una carga procesal tan fuerte en el Poder Judicial, porque no ha calado esas soluciones alternativas de conflictos en lo que a la sociedad común y corriente se refiere. Tú te andas preguntando, ¿y qué pasó de las recomendaciones que se han dado en las reformas, en el Seriajús, en comisiones encabezadas por el ex defensor del pueblo? ¿Tienes idea de lo que ha pasado? O sea, ¿para qué se hicieron esos esfuerzos? ¿Para qué se gastó recursos y tiempo de personas interesadas, importantes, conocedoras? En el siglo pasado, un sociólogo europeo decía que si quieres manejar tangencialmente un problema, nombra una comisión, ¿no? De alguna manera, la comisión desinfla un problema hasta que da a conocer sus conclusiones, finalmente una que otra se implementa y la gente se termina olvidando. Y eso es lo que históricamente ha pasado en el Perú. Es un país que tiene millones de diagnósticos, de estudios, pero de cosas que se pongan en práctica, ninguna. Como decía al comienzo del programa, Jorge Basadre en la historia de la República nos dice que había hasta 14 intentos de reforma del Poder Judicial hasta la época que él escribió. Intentos, ¿no? Antes de los 60. De allí para adelante está el Seriajús, que fue un intento importante. Pero fíjate, y no se ha logrado absolutamente nada. No se ha logrado absolutamente nada. ¿Por dónde empezamos? Porque si el tema ya ha trascendido, y hay una cadena, porque hay muchas vinculaciones entre las instituciones en una democracia. ¿Por dónde debemos empezar? Muchos han dicho, y tú lo has calificado de propuesta maximalista, de poco apropiada, de, por ejemplo, que el presidente renuncie y se convoquen a nuevas elecciones, que el Congreso se renueve o se disuelva, ¿no? Más que... Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial, empezamos por el Ejecutivo, empezamos por el Congreso de la República. ¿Qué es? ¿Cuál es el orden que tú ves en este asunto? Sería un poco atrevido dar un orden escatológico por dónde empezar, ¿no? Pero pienso que hay algunas cosas que se estuvieron viendo anteriormente como maximalistas y pudieran no serlo, ¿no? Quizá, por ejemplo, el tema de hacer una nueva constitución. Fíjate, si vamos a reformar el Poder Judicial, que es un capítulo muy grande de la Constitución, el Consejo Nacional de Magistratura como organismo constitucional autónomo, el propio Ministerio Público, estamos tocando ya un grueso de la Constitución. Y si vamos a tocar eso, vamos a tocar también otros organismos constitucionales autónomos, hay que ver temas de eso, de políticas públicas, de derechos humanos, y tal vez en ese estado de cosas, sí en este momento no resulte maximalista pensar en hacer un nuevo pacto social, que es empezar con una constitución, porque tendría que ser la línea de partida. No podemos estar con remiendos, ¿no? No podemos estar con remiendos porque una cosa jala a la otra. Fíjate, estamos hablando de reformar el Poder Judicial y nadie dice sobre la policía. La policía es un operador de la justicia. El propio Ministerio Público está pasando un poquito de costado, ¿no es cierto? Del INPE nadie dice nada. Pobrecita la gente del INPE. Aumentan las penas, se sanciona, los penales se llenan de presos, no hay dónde ponerlos, cómo rehabilitas a esa persona, y lo ven como un convidado de piedra. O sea, el INPE no tiene voz en el asunto, tiene una voz importantísima, está en los últimos artículos del capítulo del Poder Judicial el INPE y nadie dice nada de él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que hay que verlas con la serenidad del caso, con la prudencia del caso, para no enfrascarnos en temas muy circunscritos que no nos van a llevar a ningún buen puerto
más allá de salvar el discurso del 28 de julio, que parece que es lo que pretende el presidente con el nombramiento de esta comisión de notables. ¿Cómo hacemos una nueva constitución? En la época de la dictadura militar se hizo un congreso constituyente encargado solamente de redactar un nuevo pacto social, la Constitución. Cuando disolvió el Congreso, Fujimori dio su autogolpe, lo que hizo es elegir un Congreso Constituyente Democrático que hacía las veces de poder constituyente, es decir, de hacer la Constitución y de poder constituido, o sea, dar las leyes inmediatas, hacer, legislar, fiscalizar, representar. Eso no parece muy adecuado, ¿o sí? ¿Necesitamos un Congreso constituyente y un Congreso constituido o podemos tener como un CCD otra vez? Yo creo que tendría que ser una asamblea constituyente de tal manera que los elijamos para eso. Nada más. Y que quienes postulen sea gente que conozca del tema. No solamente, por supuesto, constitucionalistas, porque la Constitución es una especie del estatuto del poder, y ahí está el régimen económico, en fin, los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos laborales, económicos, sociales, de manera que es importante el concurso de economistas, en fin, pero que sea gente que conozca del tema y que solo vaya a hacer eso, de tal manera que no mezclemos las cosas. Mira, esta Constitución que nos rige, estamos viendo ya en el proceso de más de 25 años cómo ha madurado, ¿no? Justamente por eso es que tenemos el Consejo Nacional de Magistratura que tenemos, con universidades privadas que no han pasado el filtro que tenían que pasar, no han sido reconocidas y han elegido a gente que no tiene la idoneidad del caso, ¿no? Y eso no puede volver a repetirse. Pues te agradezco mucho por haber venido a conversar, a poner tus ideas siempre interesantes en este programa. Te agradezco a ti, Quique, y estoy a tu disposición cuando lo juzgues pertinente. Nosotros nos vamos a una pausa, síganos por Facebook y por YouTube como Modo Avión. Tras la pausa regreso con Nelly Mendoza. ¿Cuánto cuesta inmiscuirse en la crianza de los hijos? Esto se ha estudiado, se ha cuantificado, lo vamos a ver con esta especialista de la Asociación Vida y Familia.